jamás hemos visto y probablemente falta mucho para que logremos verlas. Sin embargo, ya tenemos datos suficientes como para poder demostrar, por ejemplo, la existencia de un planeta. Entonces eso, insisto, dejó de ser observación directa y cada vez más es un descubrimiento a partir de los datos en base a algoritmos, en base a ingeniería de datos, en base a muchas de las cosas que probablemente ustedes han estado hablando en las últimas semanas. Y aquí quizás resumí unas 4 o 5 frases que creo que acentúan esto, digamos. Primero, la más conocida, data is the new oil. Los datos son el nuevo petróleo. Entonces, si hay un descubrimiento del tamaño del petróleo, bueno, hay que aprender a explotarlo. Y esto no es una frase mía, no es una frase, digamos, casual de alguien, sino que esto surge de un reporte de una comisión de algo así como el Senado de la Unión Europea. Es decir, ese es el tamaño del fenómeno. No es solo un país, sino que es más bien este conglomerado de la Unión Europea, digamos, ya está pensando en cómo generar una explotación de este nuevo petróleo que acaba de aparecer. Segundo, McKinsey, que es una de las Big Four, una de las grandes 4 consultoras del mundo, junto a Pricewaterhouse, Deloitte, Accenture, se atreven a decir que los datos son el cuarto factor de la producción. Y si alguno por ahí se recuerda a las clases de economía, donde nos decían que los factores de la producción y de alguna forma la riqueza de las naciones era la tierra, el trabajo y el capital. McKinsey, es decir, no cualquier institución, uno de los grandes empleadores del mundo y probablemente auditor de, no sé, de probablemente 50, 60 de las top 100 empresas, se atreve a decir que hay un cuarto factor de la riqueza de las naciones y son sus datos. Ese es el tamaño del fenómeno. Data the sexy job in the next 10 years will be statistician. Esa es una frase del economista jefe de Google, que también se hizo bien famosa se viralizó bastante. Ese trabajo sexy de los próximos 10 años va a ser el estadístico, va a ser el encargado de los datos. Incluso algunas compañías desarrollaron el Chief Digital Officer y quizás el más específico es el Chief Analytics Officer, un CAO, ya una posición gerencial encargada de velar y de difundir, digamos, internamente en las organizaciones el valor de los datos y buscar, digamos, aliados para poder explotarlo. Tim O'Reilly a esta altura es como un filántropo y un benefactor del desarrollo científico, es el fundador de O'Reilly Media, pero también, sobre todo, ha sido un gran visionario. Tim O'Reilly fue el creador de conceptos como, por ejemplo, la web 2.0, fue, digamos, todo eso, él fue el que le puso nombre. Fue el primero que empezó a visualizar que la web se iba a ser bidireccional, que iba a ser de comunicación en ambos sentidos, y el primero que lo visualizó fue Tim O'Reilly y por lo tanto le puso el nombre. Y también otro concepto que les debe sonar, Big Data, también es un término que lo acuñó Tim O'Reilly. Entonces es como una persona a quien ponerle atención. Síganla también en las redes porque, digamos, normalmente, digamos, ha estado acertando con las tendencias en tecnología. Y él también tiene una frase bien importante que dice que el mundo está entrando en una etapa en que los datos son más importantes que el software. Es decir, esta connotación tradicional de que el software se construye a partir de reglas, va a empezar a decaer esa tendencia y vamos a empezar a ver cómo los datos son los que le dan forma a las técnicas, a los algoritmos, a las reglas. Entonces vamos a empezar a entender que el software construido en base a hipótesis y en base a flujos mentales, digamos, que tenemos preconstruidos, vamos a ver cómo ahora van a ser los datos los que le van a empezar a dar forma a los procesos. ¿Ya? Entonces, digamos, es una frase a la cual ponerle atención y que, bueno, vamos a ir viendo en los próximos años cómo esa visión va decantando. ¿Ya? Y la última, digamos, que también me gusta mucho, dice que los datos se están convirtiendo en la nueva materia prima de los negocios. ¿Ya? Y acentúa, digamos, este elemento, digamos, de la riqueza de las naciones, acentúa, digamos, quizás esta transformación que tenemos que hacer, sobre todo en Latinoamérica, de empezar a entender los datos como una materia prima. ¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, ahí está el desafío que tenemos cada uno de nosotros.
En datos, digamos, hemos pasado por tres grandes olas, digamos. La primera fue la ola de los ERP, es decir, que las organizaciones digitalicen todos sus procesos. Pero sigue siendo una visión solo de la organización, no cruza mucho sus muros. Mientras que cuando hablamos de Web 2.0, de alguna forma la organización abre sus muros y empezamos a escuchar al cliente, a escuchar a la competencia. Y todo eso, digamos, fue una ola muy importante y los datos se multiplicaron. Digamos, pasamos, digamos, a un por 10, un por 100 en la cantidad de datos a analizar. La era actual en la que estamos es la era del Big Data, donde nuevamente los datos se nos volvieron a multiplicar por 10 o por 100 y hoy tenemos esta capacidad de leer no solo las acciones, no solo lo que quedó registrado como una factura, como una transacción, sino que también un poco todo el proceso que llevó a ella. ¿Ya? Y en eso es muy destacado lo que hace Amazon, por ejemplo, al tratar de entender la transacción antes de que ocurra y poder hacerte sugerencias relevantes. Es muy relevante lo que se puede hacer con datos de video, que hasta ahora solo nos habíamos preocupado de almacenarlos por 2 semanas y después borrarlos por el tremendo peso que tienen. Bueno, hoy, digamos, así como en algún punto dejamos de borrar datos de los ERP, probablemente con las cámaras nos va a empezar a pasar lo mismo. Va a ser así de grave borrar video, digamos, por el valor que esto tiene. ¿Ya? Todo este fenómeno de multiplicar los datos por 10, por 100 en cada una de estas olas fue de la mano también con el eje X, que ahí pueden ver cómo ha ido evolucionando el valor del storage de 1 GB. Entonces, en los 80 costaba $190.000 guardar 1 GB. En los 90 costaba $9.000 guardar 1 GB. En el año 2000 costaba $15, el 2010 7 centavos. Y el último dato que manejamos, ahí corrígeme Nicolás, pero en Azure ya estamos hablando de 1 centavo por giga por mes. Ese es un poco el valor de storage, digamos, dentro de la nube. Sí, es más, Bueno, Patricio. dos grandes avances. ¿Sí? Sí, un poco cuando uno habla de Azure, por ejemplo, para los que no conocen mucho de Azure, hay diferentes tipos de almacenamiento, inclusive hay uno que se llama almacenamiento perpetuo, que es mucho, mucho más barato, inclusive, ¿no? O sea, ese que puedes poner ahí por siglos de repente, y es mucho más barato Claro. del almacenamiento hot, que tú puedes recuperarlo en línea, ¿no? Entonces, hay para Justamente, todo, para todo. y por ahí ya estamos hablando de 1 centavo, algo de ese orden. Claro, exacto. Bueno, han habido dos grandes avances en estos años, digamos, y por más, digamos, que estemos hablando de inteligencia artificial quizás hace 10, ha sido solo el año 2016 y 2017 cuando ocurrieron los verdaderos cambios importantes y por eso esta ola que hemos visto de análisis de servicios cognitivos recién estos 2 últimos años. Y eso, digamos, aquí está puesto en gráficos, digamos. El primero es el aumento en la capacidad de cómputo. ¿Ya? Y aquí pueden ver cómo recién en el 2015-2016 se empezó a alcanzar una explosión en la capacidad de procesamiento. Entonces lo que aparece en el gráfico de la izquierda es digamos, los teraflops que somos capaces de procesar en GPU. ¿Ya? Entonces se fijan el salto, digamos, de orden de magnitud ocurrió recién en el 2015, fines del 2015, y es lo que tenemos hasta hoy. Entonces eso es la capacidad de cómputo, que es lo que se llama HPC, High Performance Computing, donde hoy la tecnología dominante es GPU, pero vamos a ir viendo que eso también va a ir evolucionando. Ya las próximas tecnologías Microsoft las está ya testeando y ya hay incluso algunos servicios a modo de prueba, que es lo que se llaman las FPGA, que va a ser el nuevo, digamos, motor de cómputo que se visualiza que van a aparecer, digamos, así como pasamos de la CPU, pasamos a la GPU, vamos a estar de a poco pasando a las FPGA, luego vamos a pasar probablemente muy rápido con una tecnología que se llama ASICS y, digamos, pasado eso es donde ya muchas empresas tecnológicas ya visualizan que el siguiente paso, el tercer paso hacia adelante va a ser la computación cuántica. ¿Ya? Así que yo creo que se nos vienen años muy, muy, muy interesantes en términos de cómputo y en términos de lo que vamos a ser capaces de hacer con eso. Y el segundo desarrollo tremendamente importante han sido los desarrollos en Deep Learning. Y el Deep Learning, si bien
las conferencias científicas están desde el 2010. Fíjense que los errores de clasificación eran del orden de un 28% el año 2010. En clasificación y en localización los errores eran mucho más grandes. Y solo el año 2015-16 se empiezan a lograr ya niveles de errores que son incluso más bajos que el error humano. ¿Ya? Y eso es lo que se llama el human parity. El human parity es el momento en el cual la inteligencia artificial empieza a vencer a los humanos en algunas tareas, ¿ya? Y aquí hay un resumen de 4 tareas que han sido, digamos, superadas en los 2 últimos años, y aquí ya todos los meses van a empezar a haber avances. El 2016 se logró lo primero, que fue un test de visión. Entonces, cuando te presentan un objeto, ¿cierto?, poder decir qué objeto es. ¿Es un auto? ¿Es una persona? ¿Es un perro? Etcétera. El año 2016 se logró un 96% de precisión, con lo cual ya superamos al humano. ¿Por qué? Porque el humano se cansa, el humano se desconcentra, el humano en algún punto pierde la atención, mientras que la máquina la conserva, y así es como el 2016 se logró el Human Parity de reconocimiento de objetos. El 2017 se logró el Human Parity de reconocimiento de voz, donde ya el error, digamos, pasó a ser un 5,1%, que es menos que lo que se equivoca el humano al escuchar un texto y transcribirlo. Es decir, si ustedes durante esta charla todos transcribieran mi presentación, probablemente el error sería mayor a un 5,1%. Y por lo tanto, ya el 2017 se logró eso y lo tenemos a la mano. Los que ya hayan conocido los servicios cognitivos, toda esta ciencia ya está puesta dentro de los servicios cognitivos y podemos alcanzar este nivel de errores. Solo este año, ya en enero, se rompió el Human Parity de Reading Comprehension, es decir, la comprensión de lectura, es decir, no solo leer un texto, transcribirlo bien, sino que entenderlo, poder hacerle una pregunta de vuelta, y eso, digamos, ya también se logró el Human Parity. Y ya en marzo, ya hace muy poquito, se logró el Human Parity en traducción, es decir, el traductor robótico ya es mejor incluso que el traductor humano. Entonces, ese es un poco el estado en el que estamos en inteligencia artificial. Bueno, ¿de qué se trata la analítica de video? La analítica de video hoy, digamos, y un sistema de videovigilancia tradicional, si ustedes van a sus empresas y piden acceso a las salas de monitoreo, probablemente van a encontrar con algo de este tipo. Es decir, muchos humanos tratando de detectar cosas de 20 cámaras por persona, lo que nos damos cuenta que es insuficiente. No, ni un humano es capaz de mantener con alta precisión 30 cámaras. Casos que requieran que un humano los analice. Y esa es un poquito la forma, o quizás la mejor forma en que nos vamos a ir acoplando con la inteligencia artificial. No es un reemplazo, sino que es más bien ayúdame a ser más eficiente, ayúdame a tomar todos estos videos y preséntame solo los casos en que, digamos, haya algún tipo de alerta. Finalmente, hoy cualquier esquema tiene una tremenda linealidad entre área cubierta y dotación requerida. Y es una evidencia clara de que el área cubierta por video viene creciendo exponencialmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a tener una capacidad de entregar más dotación para poder mirar estas cámaras, o bien vamos a tener que tomar el camino de la inteligencia artificial. Entonces, en analítica de video, digamos, vamos a requerir o vamos a tener que pedirle ayuda a mucha ciencia. Primero a la física. Finalmente, todo el problema de video es un problema óptico, es un problema de visión. Entonces, ahí la física tiene muchos elementos que nos ayudan a poder entender bien esto. Procesamiento de imágenes. Mucha de la ciencia de procesamiento de imágenes que se ha llegado hasta este punto, vamos a requerir de ella. Poder detectar movimientos, poder detectar colores, poder detectar, hacer una buena captura de los datos es fundamental. Vamos a utilizar los algoritmos de Machine Learning. Hay algoritmos de identificación de objetos. Vamos a usar algoritmos de seguimiento de objetos, ¿cierto? Y finalmente vamos a requerir de la ciencia de datos para poder, un poco todo esto, poder construir una historia, poder darle valor de negocio. Bueno, ¿y qué podríamos hacer si fuéramos capaces de avanzar en esta técnica de análisis de video? Detectar y seguir inteligentemente a personas
y objetos, es decir, no solo personas, sino que también pueden ser objetos lo que detectemos y sigamos. ¿Por qué es importante seguirlos? Porque es muy fácil caer en el error de que una persona se mueve y la vuelves a contar. Entonces eso sería terrible, digamos, pensando en un centro comercial, en cualquier aplicación práctica. Si la gente al moverse la vuelve a contar, eso es terrible, me duplica los conteos y genera un error tremendo. Entonces, la capacidad de seguimiento es la capacidad de poder darte un ID. No pretendo conocer tu DNI, sino que solo pretendo saber que eres la misma persona que entró, es la misma persona que está saliendo, que está visitando algunas tiendas. Podemos hacer una estimación de variables demográficas, ¿ya? Poder entender sexo, edad o incluso si está solo acompañado. Son cosas que también son a los centros comerciales les interesa mucho. Largos desfiles y tiempos de espera. Son cosas que también ocurren, pero que lamentablemente no se miden. Tenemos cámaras en muchas de las sucursales, es decir, podríamos tratar de abordar ese problema. Generación de alertas inteligentes. Eso es, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de uso del casco? ¿Dónde se están generando alertas por alguien que no está usando el casco, un arnés, un chaleco reflectante? Es decir, todo el prevencionismo de riesgo, poder de alguna forma llevarlo hacia la inteligencia artificial. Mapas de calor y poder comparar personas. Es decir, bueno, en realidad los escenarios son muchos, probablemente en cada una de las industrias de usted encontraríamos 2 o 3 más, así que, digamos, al menos nosotros estamos muy convencidos de que hay mucho. Bueno, ¿de qué se trata la transferencia? Digamos? Y acá en Chile tenemos una particularidad y una ventaja de la naturaleza, y es que en Chile ya muy pronto se va a capturar del orden del 70% de los datos astronómicos del mundo. Es decir, 7 de cada 10 datos de observación astronómica ocurren en Chile. Y la imagen que está ahí es del proyecto ALMA. El ALMA es el Atacama Large Millimeter Array, y es básicamente un telescopio, digamos, de observación astronómica, pero si se fijan está construido por muchas antenas, es decir, no es un gran plato, no es un gran lente mirando al espacio, sino que son muchas antenas separadas por cientos de metros y que en su conjunto son capaces de levantar señales de radiofrecuencia que al ponerlas todas en su conjunto, es decir, un caso perfecto de Big Data, son capaces de generar una visualización. Entonces, aquí vuelvo al punto inicial. El ALMA, que es el observatorio más grande del mundo, no es óptico. No saca fotos, sino que lo que está haciendo es midiendo señales de radiofrecuencia con las cuales construye visualizaciones y imágenes. Entonces, los últimos planetas que pueden haber escuchado que se han descubierto han sido en base a señales de radio, no en base a señales ópticas de luz. Bueno, y como MetricArts, desde el año 2016 nos propusimos, bueno, cómo generar transferencia desde esta ciencia que está ocurriendo aquí tan cerca, cómo poder llevar algunos elementos. Y si se fijan, la identificación y el seguimiento de una galaxia, bueno, podría no ser tan distinto a la identificación y seguimiento de una persona, a la identificación y seguimiento de un auto. Entonces, en conversación con los astrónomos fuimos dando con estas analogías, con cómo un algoritmo que ellos manejan se puede aplicar muy bien acá. Los astrónomos, digamos, aunque no lo crean, son son muy buenos programadores en GPU, porque tuvieron que se enfrentaron a este problema hace 10 años, no hace 2 como nos enfrentamos nosotros. Entonces ya vienen con un bagaje y con experiencia en programación de GPU, un lenguaje que se llama CUDA. Entonces ha sido parte de la transferencia. Bueno, y resultados, digamos, cuando tú mezclas una cámara de seguridad estándar con una capacidad de procesamiento, lo que aparece ahí es una tarjeta que se llama Jetson, que es de Nvidia y tiene entre 1 y 2 teraflops, y solo con esa pequeña plaquita, que es del tamaño de una tarjeta de crédito, ya podemos en un aeropuerto, por ejemplo, medir la fila que está aquí abajito, saber cuántas personas pasaron, se fijan el color lo conserva, es decir, es capaz de hacer seguimiento. Entonces, bueno, aquí los escenarios, les insisto, pueden ser muchos, ¿ya? Y en algún punto tú puedes, esto Nico es una foto de un SQL Saturday del año pasado, donde teníamos esta demo. Entonces te fijas, además de identificar y seguir a las personas, les fuimos pegando arriba su edad y sexo.
Entonces ahí el primero a la izquierda, un hombre de 33, atrás hay una chica de 31, que además le pilló el backpack que tiene puesto en la espalda. Entonces, bueno, este es un poquito digamos, el tipo de cosas que estamos haciendo. ¿Ya? Bueno, ahora una cosa es lo que hacemos en las demos, entonces aquí ya quiero pasar a mostrarle un poco qué es lo que estamos logrando en la industria. ¿Ya? Y estos son, voy a mostrarles dos casos de clientes reales con los que estamos haciendo cosas. El primero es un centro comercial, ya de esto ustedes conocen mucho, esto es un centro comercial que está en una ciudad acá en el norte de Chile que se llama Coquimbo, ¿ya? Y en ese mall, digamos, empezamos a aplicar esta tecnología. Entonces, si se fijan acá, entonces fíjense aquí cómo a cada persona que pasa, incluso personas que pasan de espalda, y ese fue un tremendo desafío, porque mucha de esta tecnología está súper bien desarrollada cuando tú tienes un rostro, ya que es los famosos servicios cognitivos. Pero ¿qué pasa cuando una persona pasa de espalda? ¿Cómo asegurarnos que esa misma persona la podemos seguir? Si se fijan, ¿se ve bien el video, Nico? Sí, perfecto. Puede que el video no se vea bien en el streaming, pero básicamente lo que estoy hablando acá es que, digamos, entra una persona, se le asigna un ID y durante toda la trayectoria ese ID no se pierde. Y eso, digamos, es un logro importante, es lo que te permite contar bien, es lo que te permite generar estos mapas de calor, un customer journey, etcétera. ¿Ya? Acá hay otro caso, digamos, no sé si el ancho banda está permitiendo, digamos, pero básicamente están entrando personas y estamos identificándolas a cada una de ellas. Entonces, esto le está dando al centro comercial información que no tenía. Saber cuántas personas, por ejemplo, ahí hay un coche de bebé. Entonces, bueno, claramente es una situación que al centro comercial le interesa saber, le interesa tener estadísticas de cuántos bebés entran en coche, cuántas familias entran como grupo, cuántas parejas entran de la mano, cuántas personas llegan solas. Entonces podemos empezar a generar una demografía e incluso una fotografía, digamos, cómo los grupos sociales se están moviendo. Ahí también, esta imagen no es casual, digamos, puse un perrito que entró al centro comercial y es interesante que no lo detecta. ¿Ya? Entonces, también es un logro eso, digamos, que si esta cámara está con la tarea que está resolviendo es identificar, seguir y contar personas, bueno, no tendría sentido que ese perrito lo hubiera identificado. Así que ya también, digamos, podemos aplicar esa inteligencia. No es una inteligencia en base a movimiento, es una inteligencia en base a identificar la figura humana. ¿Se entiende? Bueno, con todo esto, básicamente lo que pudimos construir es un mapa demográfico de la evolución del centro comercial. Entonces, el centro comercial hoy puede contar con estadísticas por hora, por centro, de cómo cambia la demografía. ¿Entran más mujeres en las mañanas o en las tardes? ¿Entran más niños en las mañanas o en las tardes? ¿Cómo funciona un día frío? ¿Cómo funciona un día cálido? ¿Cómo funciona un lunes? ¿Cómo funciona un viernes? ¿Cómo cambia el día antes de la campaña y cómo cambia el día después de una campaña? Son escenarios que recién se hacen factibles una vez que puedes contar con esta medición. El segundo caso que les voy a contar también es una región, también ha sido bien interesante este proyecto que ha tenido mucho, no todo se ha desarrollado en Santiago, sino que estamos generando bastante desarrollo en regiones, serían como las provincias allá. Y acá en Chile hay en Valparaíso, que es la quinta región, que es la costa más o menos a la altura de Santiago. La ciudad de Valparaíso tiene un metro, ¿ya? Que es un medio de transporte que se extiende por 43 kilómetros, tiene 20 estaciones y transporta 25 millones de pasajes al año. Digamos, y un gran desafío que tenemos, digamos, y ahí nos sale la sangre latina, es que hay muchos que no pagan. Tenemos ese desafío, digamos, hay muchas personas que no están pagando. Un gran objetivo va a ser detectar eso, pero antes de eso, digamos, hay una necesidad muy importante de entender el fenómeno.
dónde ocurre, cuándo ocurre, por qué ocurre. Y en eso, digamos, empezamos a aplicar nuestra inteligencia a intentar detectar estos casos. ¿Ya? Y acá se fijan cómo con videoanalítica estamos detectando este tipo de situaciones. Una persona que se salta el torniquete. Lo primero, el primer desafío fue tratar de entender cuántas veces ocurre el día, dónde ocurre, quizás si hay un torniquete por el cual ocurre más, una estación por la que ocurre más. Pero uno de los grandes descubrimientos de este proyecto fue que la evasión más fuerte no es la que ocurre al saltarse las barreras, sino que es la que ocurre cuando alguien usa un beneficio que no le corresponde. Es decir, cuando tenemos un estudiante o que dice ser estudiante y que resulta no serlo. Cuando tenemos un tercera edad que tiene un beneficio y un pago diferenciado y resulta no serlo. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es haciendo un match entre la persona que está pasando y la persona que dice ser. La persona que yo registré, la persona que yo enrolé para poder hacer el beneficio. ¿Ya? Entonces, en el metro, digamos, esto se ve más o menos de esta forma. Es decir, identificamos personas, es decir, de alguna forma estamos aplicando el análisis de data no estructurada de las cámaras, pero en conjunto con el análisis de data estructurada de los peajes. Entonces estamos mezclando un elemento, podríamos llamarle no relacional, de video, con un elemento relacional que es el peaje, que de hecho es un MySQL. Entonces tenemos cómo al empalmar el no estructurado con el estructurado es donde surgen estas alertas de, hey, está pasando una persona que al parecer no es quien dice ser y no le corresponde el beneficio que está teniendo. Con todo esto, el Metro Valparaíso hoy cuenta por primera vez, aquí los que conozcan Power BI también les va a parecer familiar, por primera vez tiene un mapa de elevación. Por primera vez pueden saber cuál es el segmento etario que más evade, las estaciones, los horarios donde se dan los pics. Entonces, esto les está dando un conocimiento único, un conocimiento que no tenían hasta ahora, con el cual ellos están pudiendo hacer una gestión inteligente de esto. ¿Ya? Entonces, bueno, eso digamos a grandes rasgos la presentación. Intencionalmente quise dejar espacio para que conversemos, para que hagan algunas preguntas. Nicolás. Sí, Patricio, ¿qué tal? Bien, a la comunidad, cualquiera quisiera hacer una pregunta, aquí no tienen a Patricio, para hacerle preguntas acerca de lo que nos ha conversado. Yo tengo una pregunta, Patricio. Ahora que has hablado un poco del tema de los grandes volúmenes de datos, siempre nosotros hablamos un poco, oye, tengo un tera, tengo un exabyte o un petabyte, pero cuando uno habla ya de imágenes o de información que viene del espacio, creo que ese almacenamiento ya queda bastante corto, ¿no? Y creo que Chile pues tiene la ventaja de tener este centro astronómico importante, ¿no? Mira, en efecto, los volúmenes son más grandes. Yo creo que ustedes también están familiarizados con los tamaños de video. Yo creo que todo en algún minuto nos llegó alguna película en DVD. Y esos son los volúmenes. Yo creo que más que el volumen, el gran desafío es la velocidad a la que nos llega. Es decir, esto es un flujo, es un stream de video. Entonces, esa ha sido, digamos, gran parte de la complejidad. ¿Qué es lo que, digamos, cuáles son como las implicancias de eso? Es que no podemos enviar a la nube las cosas a la velocidad que se están midiendo. Este metro tiene 800 cámaras, es decir, no hay ninguna opción, por muy buena conectividad que tengas de internet, de poder procesar todo eso en la nube, porque te vas a demorar más tiempo en subirlo que el tiempo que estás subiendo. Es decir, un día de grabación probablemente te toma 2 días subirlo. Entonces, digamos, ahí hay algo que no cuadra. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Lo que se llama el procesamiento Edge, es decir, generar procesamiento en in situ con tarjetas de GPU NVIDIA, y ese resultado de identificaciones es lo que estamos subiendo a la nube. Entonces, esa es un poquito la forma en que estamos trabajando la complejidad en términos de volumen. Y eso me hace acordar algo importante. Justo el otro día estábamos en una conferencia de Botich y justo un astrofísico muy conocido hablaba acerca de
cómo hacía la NASA, por ejemplo, para poder transmitir información en redes lentas, ¿no? O sea, no podía hacer que la información del espacio llegue a la Tierra, ¿no? Para que la Tierra sea procesada, ¿no? Sino que tenía que procesarse Claro. arriba, ¿no? Y una vez ya procesada, recién pasaban el resultado, ¿no? Es un poco parecido a lo que se está haciendo con este tema de streaming, ¿no? Qué interesante, porque muchas veces cuando hablamos del edge, que es esta capacidad de procesamiento en la punta, este procesamiento en el mismo lugar en que se mide, siempre hablamos de que este edge está en la Tierra, pero en el caso que tú mencionas es un edge que está puesto fuera de la Tierra. Exacto, sí, ahí nos explicaba que hace 20 años trabajaba la NASA en estos conceptos, ¿no? De cómo hacían, si el algoritmo iba a la data o la data iba al algoritmo, ¿no? Si el proceso iba a la data, entonces, como tú dices, un edge que estaba afuera, ¿no? Y este es un edge que está adentro, Exactamente, pero y eso ha sido lo interesante, si te fijas, bueno, ¿por qué se generó la carrera espacial, por ejemplo? Si no ha habido, digamos, claramente no hay, son proyectos que solo pueden financiarlo los gobiernos, porque es carísimo, es carísimo, es carísimo, y ahí, digamos, alguien podría cuestionarse, y cuando asume Trump, le preguntan, bueno, ¿cuál va a ser tu objetivo? ¿Vamos a ir a Marte o vamos a ir a la Luna nuevamente? Digamos, haciéndole un poco la pregunta económica, de qué sentido tiene hacer una carrera espacial. Y la carrera espacial, en realidad, la ventaja, más que llegar al espacio, es toda la tecnología que nos dejó el tratar de llegar al espacio. Y ahí es donde se generan cosas tan interesantes como los routers, Wi-Fi, son muchas tecnologías que surgieron de tratar de resolver el problema de llegar a la nube. Entonces es interesante cuando pensamos, por ejemplo, bueno, que la astronomía está en Chile. ¿Qué cosa nos va a dejar? ¿Qué ventaja, qué ventaja le podemos sacar? Perú es el país más biodiverso del mundo. Yo sé que ustedes tienen desarrollos biológicos gigantes, digamos, de poder estudiar las estructuras, la genética. Bueno, ¿qué nos va a dejar eso? Digamos, ¿qué problema de la industria podemos resolver con lo que quedó de tratar de identificar la genética, la diversidad en los vegetales, etcétera? sí, yo te comento algo, un caso así real que me pasó hace ya algunos años. Me tocó hacer justo un proyecto con un centro de investigación. En Perú tenemos un centro de investigación que es un búnker antiatómico, que es el Centro Internacional de la Papa. Ahí se encuentran los Ya, genes de la papa, ¿no? Y entonces, todas las variedades de la papa, que si en algún momento sucede alguna guerra mundial, de ahí tienen que sacar esos genes para volver a cultivarlos, ¿no? Y la parte claro. científica es impresionante porque la cantidad de información que sale de la investigación y todo esto es parte de las tecnologías de almacenamiento y procesamiento, ¿no? Exacto, exacto. Y el desafío que tenemos es generar transferencia, porque seguro que en la solución de ese problema hay tecnología que nos puede servir para otros fines. Y ese es algo, digamos, que ahí desde ya te invito a que tratemos de explorarlo, a ver, digamos, cómo se pueden ir gatillando colaboraciones en ese sentido. Sí. Aquí creo que, Patricio, hay una preguntita que te están haciendo, Sí. ¿si lo puedes leer? Ahí trata de escribirme, a ver, a ver si yo me voy para En allá. el chat que están ahí. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué tan complejo es tener lentes con inteligencia de video que identifiquen personas o movimientos y que me brinden información en movimiento? Claro, más que poner la inteligencia en el lente, digamos, hoy lo que hacemos es poner una GPU dentro de la cámara. Entonces, ese, digamos, la ventaja que tiene eso es que la GPU, digamos, es un elemento que se desarrolló prácticamente gracias a los gamers. Fueron los gamers los que fueron empujando esta industria de generar procesamiento paralelo y hoy podemos contar con tarjetas a precios bastante razonables para poder resolver estos problemas que al final también son gráficos. Entonces, y hoy otro elemento son las criptomonedas. Las criptomonedas están produciendo una sobredemanda de GPU que finalmente se espera que haga que bajen los precios. Entonces, más que ponerle inteligencia en el lente, es ojalá poder ponerle en un procesador que esté al lado del lente. Ese ha sido un poco el camino que se ha tomado hoy. Y eso ya está. Algo que tú has dicho, Patricio, es el tema de cómo el Nvidia ha entrado muy fuerte en el trabajo de lo que es inteligencia artificial con los famosos GPUs, ¿no?
Y creo que Exacto. Nvidia ahora creo también tiene un startup que creo que también ayuda al desarrollo de este tipo de uso de sus tecnologías, ¿no? Para el deep learning, etcétera, ¿no? Nvidia tiene un programa de apoyo a startups que se llama Inception. Voy a buscarles el link porque está bien interesante. Eh, digamos, en la medida que ustedes tengan ahí algunos desarrollos, Nvidia está interesado en apoyar, en poder entregarte algunas muestras, en poder apoyar tu startup en la medida que haya, digamos, desarrollo. De hecho, nosotros Creo que Metrix ha postulamos, tenido, digamos, ¿no? y Han quedamos. estado con ellos, ¿no? Estuvimos con ellos, de hecho, también recibimos un premio en una conferencia. eh, y digamos, habían latinoamericanos, así que digamos, ahí les recomiendo que le den una mira, ahí les voy a copiar el link. Nvidia no tiene una presencia muy fuerte en Latinoamérica, digamos, creo que la oficina más cercana es en Brasil, pero son bien abiertos, bien receptivos, así que ahí si alguno está pensando alguna idea, digamos, no tengan miedo en escribirles, escríbanles por LinkedIn, por Twitter, donde quieran escribirles y, digamos, por lo menos a nosotros nos recibieron bastante bien. Perfecto, sí, porque justo hay muchos chicos que están trabajando. Te comento un caso aquí que tenemos en Lima. De repente no has escuchado que también de un profesional también que, bueno, también formó parte del programa MVP, que estuvo desarrollando, seguramente tú lo debes conocer porque una vez en los chats lo tenemos ahí a Moisés Salazar, que es Ah, perfecto. claro, que él ha creado un aplicativo que se llama Reach, que es para poder detectar, en este caso, el trabajo contra la delincuencia, ¿no? Y parte de su trabajo también es el tema de reconocimiento facial, ¿no? Para poder identificar delincuentes o violadores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo Vale. que esta información le va a ser de bastante utilidad para que pueda explorar, ¿no? De repente mejorar un poco esta iniciativa que está desarrollando y que, bueno, también es interesante para la violencia. Tú sabes que actualmente en nuestros países latinoamericanos tenemos principalmente el tema de la violencia, ¿no? Y qué Definitivamente. mejor que la tecnología que nos ayude pues a disminuir olas de crímenes, violaciones, ¿no? Entonces van a tener un poquito más difíciles los delincuentes si es que nosotros nos ponemos también las pilas, ¿no? La tecnología en el apoyo a la ciudadanía, ¿no? No, y fíjate que interesante es como una debilidad latina la podemos convertir en una fortaleza. Siento un poco qué es lo que nos está pasando con el control de elevación, que es un tema súper lamentable. El Transantiago, que es nuestro fallido sistema de transporte acá en Chile, tiene un 30% de evasión. Es Wow. decir, que de tres personas hay una que no paga. Lo que es muchísimo, genera un déficit al gobierno tremendo. Entonces, siento que de alguna forma estamos aprovechando una debilidad, una vergonzosa debilidad, para poder generar una fortaleza que puede ser una inteligencia capaz de apoyar estas cosas y exportarla, llevarla a Europa, llevarla a Estados Unidos, a ver, digamos, cómo le pueden sacar valor. Claro, me parece importante que podamos nosotros presentar también, ahora tú que vas a estar en Inspire, de repente vas a tener contactos también con muchos otros países latinos y internacionales, en donde esta solución puede también ser muy útil para ellos, ¿no? Y qué bueno que sea también desarrollado en esos países hermanos, ¿no? Como Chile, que nos da un poco la luz de poder hacer algo parecido por aquí y que no está muy lejos de hacerlo realidad, porque tenemos casi todas las herramientas a la mano. La Nube, tenemos a Nvidia, tenemos Definitivamente. el material, ¿no? Solamente es el impulso y las ganas de hacerlo, ¿no? Así es. Tenemos otra preguntita ahí, Patricio. Ya, claro, dice, bueno, ¿y cuál es el futuro del análisis de video? Uy, bueno, interesante. Un poco tendencias que estamos viendo es uno, la evolución de la capacidad de procesamiento. Como les decía, el siguiente paso que ya está más o menos decidido es pasarse a FPGA. Microsoft tiene un proyecto interesante, se llama Brainwave,
Y el proyecto Brainwave es básicamente poder ofrecernos FPGAs como servicio, de tal manera que podamos sacarles provecho a una capacidad de procesamiento que es bastante superior a la GPU. Entonces, probablemente en FPGA es donde vamos a ir viendo mucho desarrollo. ¿Cuál es el problema de las FPGA? Que de alguna forma no es tan plástica ni tan flexible como las CPU y GPU, sino que de alguna forma un algoritmo ya creado empieza a ser grabado en el silicio. Es decir, de alguna forma el circuito queda un poco impreso para una tarea específica. Entonces, eso es lo malo, pero es lo que permite también generar un salto súper importante en desarrollo. Entonces, por ejemplo, Amazon tiene un proyecto que se llama TPU, que son las TensorFlow Processing Unit. Es decir, se podría decir que es una especie de procesador exclusivo para el desarrollo de redes neuronales. Entonces, cosas de ese tipo vamos a empezar a ver mucho, de hardware diseñado específicamente para algunas tareas. Eh, el siguiente paso, digamos, y es un poco el que estamos esperando, es cuándo vamos a poder tener un acceso a la nube expedito, y tan expedito que nos permita eventualmente poder subir los streams de video completos. Y ese es un punto que estamos esperando, porque de poder subir a la misma velocidad que se graba, tendríamos, por ejemplo, acceso a los procesadores más modernos, eventualmente al computador cuántico. Entonces ahí es donde también vemos que va a haber es parte del futuro, digamos. No estamos lejos, pero es algo que se visualiza como algo futuro en este ámbito, ¿ya? Bueno, ahí hay otra pregunta, dice, ¿cómo integramos la inteligencia artificial a un modelo de negocio? Mira, en eso, digamos, yo creo que el primer approach es tratar de ver cómo puedo ser más eficiente y cómo puedo hacer que los humanos hagamos las tareas que mejor somos capaces de hacer. Los humanos somos muy buenos haciendo conexiones, somos muy buenos logrando empatía, somos muy buenos conectando informaciones dispersas, cosas que la inteligencia artificial está muy lejos de lograr. Entonces, si nos ponemos a analizar casi cualquier trabajo y nos ponemos a preguntar, bueno, ¿qué porcentaje de mi día yo lo usé pensando y qué porcentaje de mi día lo usé haciendo tareas monótonas? Ahí vamos a tener quizás la primera forma de ver cómo la inteligencia artificial va a entrar a apoyar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, estos mismos operarios de las cámaras, qué porcentaje están realmente aportando valor, y ciertamente que lo pueden hacer, son expertos en seguridad, son expertos en identificar un comportamiento, pero cuánto de su tiempo lo pasaron siguiendo nada, mirando cámaras donde no iba a pasar nada. Entonces, ¿dónde aplicaron toda su inteligencia, su experiencia, su capacidad de entender una intención, una mala intención? Lamentablemente perdieron mucho tiempo. Entonces, ese es un poco quizás el primer atajo a cómo incorporar la inteligencia artificial en un modelo de negocio. Dice, buenas, ¿se podría aplicar la tecnología en la industria de piedras para el análisis del mármol travertinos? Ejemplo, si grabamos un bloque de mármol, ¿podríamos identificar el tipo de vetas que tiene las rajaduras? Bueno, súper interesante, pues, y al final todo pasa por un entrenamiento. Toda inteligencia artificial, igual que cualquier modelo predictivo, va a requerir ser entrenado. Y el entrenamiento viene dado por historia. Entonces, si tú por algún motivo dentro de tu rubro te ha tocado clasificar mármol y tienes una buena clasificación humana hecha por expertos, si tienes, digamos, más de 10.000 bloques clasificados, no tengo ninguna duda que hay una inteligencia artificial que se puede construir capaz de clasificar e incluso predecir, quizás antes de romperlo, poder decir, bueno, cómo va a ser las vetas un metro más adentro. Entonces, insisto, todo eso es factible, pero se requiere de un input de datos que finalmente yo creo que va a ser lo más diferenciador.
La inteligencia artificial son modelos bastante estándares eh, que de una u otra forma, con más o menos tiempo, eventualmente van a aprender. Pero lo que sí es único, y probablemente ahí es donde también tenemos que buscar cuáles son las cosas más diferenciadoras que tenemos como países y como industria, es cuál set de datos yo soy único en capturar. Si tú estás en el mundo del mármol, te aseguro que tú tienes una fortaleza muy grande en eso, en que ser la mejor fuente de captura de datos de temas de mármol. Entonces, tratar de asegurarse que hoy se esté midiendo a través de expertos y ese input entregárselo a una inteligencia artificial. Esa es lejos la mejor forma de avanzar. Ahí avísame ahí por el mensaje si respondo tu pregunta. Voy a leer la siguiente. ¿Qué países están más desarrollados en IA? ¿Existen ONGs donde uno puede unirse? Donde uno puede unirse. Ya, mira, ahí hay un tema, digamos. La inteligencia artificial se viene desarrollando súper fuerte en todos los países desarrollados. Sin embargo, Europa y Estados Unidos han optado por la autorregulación. Es decir, Microsoft, Facebook, Google y Amazon se están reuniendo de manera de hacer una autorregulación del desarrollo de la inteligencia artificial para poner ciertos límites. Entonces, por ejemplo, en todo lo que son rostros, identificar personas, ellos mismos se han autolimitado, aun cuando la ley todavía no se los impide, han decidido autolimitarse y decir, bueno, hasta acá queremos llegar. Sin embargo, si ustedes se ponen a analizar el desarrollo que hay en China, ellos no han jugado sin ninguna restricción. Entonces hay muchos ámbitos en los cuales China está avanzando mucho más rápido. Sin embargo, bueno, ahí podría ser un poco más cuestionable dónde están poniendo el límite ético. Pero te vas a topar un poco con esas dos realidades. Ahora, Patricio, ya un poco, hablando un poco de las cosas que están pasando, realmente la inteligencia artificial se pueden aplicar a muchísimos ámbitos, ¿no? O ahora que estamos, viviendo, por ejemplo, temas deportivos, por ejemplo, por ahí decían quién iba a ganar el mundial, ¿no? Si una inteligencia artificial es capaz de poder predecir o pronosticar eso, ¿no? Este, es posible a través de entrenamientos, pues, ¿no? De las variables que están sucediendo. Por ejemplo, el VAR es una nueva variable que sucedió y que de repente algunas predicciones no fueron muy tan llegadas así, pero realmente se puede aplicar a muchos casos de negocio, ¿no? No solamente Sí, parte científica, ¿no? sí, una restricción, digamos, porque análisis predictivo venimos haciendo hace mucho tiempo, digamos, y siempre existió la minería de datos. Ujú. Una de las diferencias es que la minería de datos, digamos, dentro de todo podía funcionar con pocos datos. Una de los requerimientos de la inteligencia artificial y en particular del deep learning es que requieres muchos datos clasificados. Es decir, no sé, un servicio cognitivo capaz de responder, de detectar el idioma, requiere haber sido alimentado con muchísimos, con toneladas de libros escritos en un idioma para poder saber una frase y decirte, mira, esto es alemán. Eh, y lo mismo, para poder decirte, mira, esta es una persona de 30 años y probablemente es hombre, probablemente eso fue entrenado con millones de rostros para poder tener cerca de 10.000 por cada combinación de sexo y edad. O sea, hay 10.000 hombres de 30 años, 10.000 hombres de 31, 10.000 mujeres de 32 y así. Eh, entonces, estamos hablando de datas muy grandes. Ese es como el contra, pero el pro es que las precisiones que se están logrando son tremendas. Tanto que hoy estamos superando al humano. Entonces, ese fue un poco el trade-off. Perdimos digamos, en tener modelos que podíamos entrenar con pocos datos y entender un poco qué pasaba, a pasar a modelos que son cajas negras, pero que tienen precisiones comparables con el humano. Ese ha sido un poco el trade-off que hemos vivido los últimos años. Sí, por ejemplo, hay un caso del tema del genoma humano, ¿no? Antes no podíamos trabajar, o los científicos no podían trabajar con el genoma humano porque estábamos limitados a subir a los servidores, no sé, 10 mapas o 100 mapas, ¿no?
y con eso no se podían Claro, crear ni vacunas ni nada. Ahora con el poder de la nube, el trabajo de Big Data, ya puedo subir mayor cantidad de mapas de ADN y con ello puedo de repente por ahí no sé, ya tener de repente la vacuna contra el SIDA o algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces exactamente. ya estamos a ese nivel y con los computadores cuánticos eso se va a acelerar muchísimo más porque el tiempo de procesamiento se va a cortar y la precisión, como tú dices, va a ser mucho, mucho más, ¿no? Exacto. Ujú. Mira, ahí salió una precisión sobre una respuesta. Dice, Patricio, acerca de la pregunta del mármol, me quedó una duda. Entendería que la cámara, como detecta un rostro, podría detectar una fisura, un color, etcétera. Tú me dices que necesito entrenar. Bueno, claro que sí. En el fondo, en los problemas que son genéricos, como por ejemplo un rostro, un idioma, una emoción, existen servicios cognitivos. Y un servicio cognitivo es básicamente una red neuronal ya entrenada. En tu caso del mármol, eh, dudo que exista un servicio estándar de que alguien lo haya desarrollado y lo haya expuesto para que tú solo vayas a consultar. Eh, lo que es malo en el sentido que te vas a demorar un poquito más, pero es muy bueno que, porque te permitiría tener a ti algo único y que eventualmente podrías vendérselo a otras empresas que están en la explotación del mármol. Entonces, como la respuesta a tu pregunta es, sí tienes que entrenarlo. Tú, te va a tocar a ti hacer el trabajo duro, la chamba dura, de generar un poco este entrenamiento y eventualmente tú crear tu producto. Para problemas genéricos, que te insisto, personas, autos, idiomas, etcétera, eh, ahí vas a poder aprovecharte de entrenamientos que otros hicieron. En tu caso, dudo que exista hoy algo. Listo, Patricio, creo que ya estamos en el tiempo. Genial. Primero agradecerte y bueno, darte todas nuestras buenas vibras en el premio que van a recibir la próxima semana allá en Las Vegas y bueno, también las felicitaciones de parte de toda la comunidad por el gran trabajo que estás haciendo en Metrics Art y con todas las comunidades. Y esperemos pues tenerte acá también en otro evento también para que ya nos explayes un poquito más y tengamos el gusto de tenerte nuevamente con nosotros, Patricio. Para nosotros ha sido una excelente exposición. Luego ya este video lo vamos a también a colgar en nuestras redes para que podamos tener mayor alcance y todos puedan aprender un poquito más de estas tecnologías de inteligencia artificial y los casos que tenemos que podemos y los desafíos que tenemos como latinos para poder poner nuestra creatividad en el uso de estas tecnologías y al servicio de nuestros países, pues, ¿no? Perfecto. Bueno, bueno, gracias por la felicitación y encantado. Fue una conversación muy entretenida que se dio, así que muy contento también de haber participado y me comprometo ahí a la próxima vez que esté por ahí por Lima avisarte y Claro, a ver claro. si logramos calzar algo. Claro, ya sabemos que Metrix están en Lima, así que seguro que va a haber mucho contacto con ustedes. Y no te olvides, Patricio, de dejarnos en la web luego tus redes para poder seguirte, tus enlaces, ¿no? Porque siempre los chicos siempre están siempre con ganas de aprender y yo sé que tú de buena manera vas a estar siempre atentos a darnos una respuesta o una guía también para poder avanzar en este mundo del analytics, ¿no? Definitivamente, ahí estoy poniendo ahí algunos links para que continuemos la conversación. Yo creo que esa es la misión que tenemos. Conversemos por las redes, compartamos casos y ahí, digamos, absolutamente dispuesto a apoyar, a responder preguntas, encantado. Perfecto, estimado Patricio. Bueno, un abrazo cordial desde acá, desde la ciudad de Lima para ti y para todos los que están conectándose de diferentes lugares. Agradecerles por estar con nosotros. Ya estaremos comunicándoles las próximas charlas presenciales y virtuales. Y bueno, que siga creciendo la comunidad. Y nuevamente, Patricio, muchas gracias por tu asistencia el día de hoy. Que esté muy bien. Chao, chao.